la audiencia. Listo, ahora sí estamos grabando y pues entonces a compartirles la pantalla. Listo. Voy entonces a poner la presentación. Por favor, me confirman si ven la pantalla con el PowerPoint. Sí se ve, profe. Gracias. Bien, tenemos entonces hoy este capítulo 12 de nuestro libro de cabecera con nuestro doctor Michael C. Jackson, que nos plantea esta otra metodología para resolver problemas en sistemas complejos, ¿no? Esta es una metodología que responde a ese tipo de complejidad, ¿no? Es una aproximación sistémica para la complejidad organizacional o la complejidad de las organizaciones. Es decir, en última instancia, hemos visto hasta ahora tres tipos, ¿no? de complejidades, ¿no? Una complejidad técnica, ¿no? Que pues también la trabaja, ¿no? Digamos, la parte sociotécnica, que veíamos con la investigación operativa, con la ingeniería de sistemas, con el análisis de sistemas. Veíamos también la tipo B, que es la aproximación sistémica para los procesos complejos, con el método Vanguard. Veíamos también otro tipo de contextos, si se quiere, de aproximaciones sistémicas para la complejidad estructural, lo que vimos la sesión pasada con la dinámica de sistemas y con el juego de la cerveza, ¿no? Ese simulacro que vimos la semana pasada. Y por último, pues ya para acabar, digamos, esta columna digamos, de los stakeholders unitarios, ¿no? Aquel tipo de situaciones donde el supuesto del de los modelos es que la gente involucrada, los stakeholders, están pues dispuestos a cooperar para perseguir, para alcanzar un mismo fin, ¿no? Aquí entonces pues ya hablamos, como les comentaba, ¿no? De una complejidad organizacional con dos metodologías. Vamos a ver esta, la del los sistemas sociotecnológicos, y esta pues bueno, por cuestiones de tiempo nos va a tocar dejarla en el tintero. Pero bueno, con esto ya tenemos entonces una panorámica, ¿no? De qué metodologías hay bajo el supuesto de que haya la posibilidad de cooperación, ¿no? Obviamente, pues también es parte de la crítica que tienen pues todos estos enfoques, ¿no? Que qué tan realista es el supuesto de la cooperación. En algunos casos, pues hemos visto situaciones, estudios de caso, ¿no? Donde pues estas metodologías han sido bastante exitosas. Pero, de nuevo, ¿qué tan replicable es esto? Pues bueno, es algo que pues obviamente ya queda a criterio de cada cual, ¿no? Bueno. Otras, perdón, otra característica que diferencia un poco también a estas metodologías y que también va a ser constante de aquí en adelante es que mientras estos primeros tipos partían de una problemática claramente estructurada, ¿no? Donde era posible definir una situación actual y una situación ideal y trazar una serie de objetivos y de planes, ¿no? De alternativas, de estrategias para llegar ¿no? de esa situación real a la situación ideal, y donde siempre había una mejor alternativa, ¿no? Digamos, muy matemático, ¿no? Es decir, hay un problema claramente definido, hay una respuesta única a ese problema, hay una solución única a ese problema, y para llegar a esa solución solamente hay un camino que es mejor, ¿no? Puede que haya otros caminos, pero solamente hay uno que es el mejor. Aquí esta racionalidad ya empieza a borrarse un poco, ¿no? Ya empezamos a ver que la situación ideal no es tan clara, ¿no? Es decir, no se tiene muy bien definido, ¿no? ¿Cuál es ese estado ideal? Para entender, más bien, para definir el estado actual, pues hay que hacer un estudio bastante riguroso para entender, ¿no? De qué va la situación actual, cuál es su estructura, cuál es su característica.
que veíamos, por ejemplo, en estos modelos, ¿no? de Operational Research y análisis de sistemas, pues que los datos nos daban ya las características del sistema, ¿no? Es decir, era a partir de los mismos datos que nos daban las organizaciones, podíamos entender la problemática de la organización. Por ejemplo, volviendo a nuestro simulacro, ¿no? de la gestión de inventarios, ¿no? Veíamos que hay unas estadísticas donde había unas colas largas de tiempo de espera, había unas funciones de costes que pues veíamos que eran, pues digamos, dentro de la torta estadística del simulacro, pues ocupaban un porcentaje bastante amplio y pues claramente era muy fácil, ¿no? Definir, pues, bueno, un estado ideal puede ser aquel donde reduzcamos las colas, reduzcamos los costes, ¿no? Y pues para llegar, ¿no? a ese estado ideal, pues va a haber un procedimiento que es el mejor, va a haber una estrategia que es la mejor, entonces pues jugamos con los parámetros y definíamos entonces, ¿no? esa situación. Entonces costes y colas cercanas a cero y pues obviamente que la función de utilidad y de aprovechamiento del espacio de la bodega pues obviamente pues tendiera, ¿no? al 100%. Mm, De nuevo, pues obviamente no eran pues metas realistas en el sentido estricto de la palabra, porque pues no se iba a lograr nunca eso, pero sí la idea era que estuviese cerca, ¿no? a ese límite. Digamos como que alcanzara, digamos, un punto asintótico, ¿no? Muy cercano a ese límite. Eh, Vemos entonces que en la medida en que va aumentando la complejidad de las organizaciones, en la medida en que pues las organizaciones ya no responden tanto a estos criterios técnicos, ¿no? Las variables, pues cada vez son más difíciles de construir, ¿no? Es decir, cada vez hay menos datos, por lo tanto, pues tener esa imagen estructurada del problema y de la solución, pues se vuelve complicado, ¿no? Hay, pues, cosas que no podemos medir. Esa, digamos, es una de las limitaciones que tenemos en las ciencias económicas. Y pues por eso nos toca echar mano de herramientas cualitativas y en este caso, pues lo que nos proponen esos autores, pues es recurrir a metodologías de investigación-acción, ¿no? Ya no podemos quedarnos, digamos, dentro de esa esfera del método científico, ¿no? Donde pues partíamos, digamos, del supuesto newtoniano, donde todo es medible, donde pues las relaciones son limitadas, ¿no? Y donde podemos tener, digamos, unos cálculos muy precisos y unas respuestas, digamos, muy concretas a los problemas, ¿no? Es decir, a partir de un modelo de regresión, entonces teníamos un parámetro y ese parámetro pues nos permitía tomar decisiones. Aquí ya no. De nuevo, es, sí, no imposible, por lo menos sí muy difícil, ¿no? Tener datos, ¿no? que nos permitan entender ciertos fenómenos de la complejidad humana. Mm, Por eso, pues, esta parte, digamos, organizacional ya, digamos, renunciamos completamente a los modelos cuantitativos. Es decir, una de las características del modelo que vamos a ver hoy es que, pues, principalmente trabaja con metodologías cualitativas de investigación-acción, ¿no? Eh, no hay, pues, esa digamos, necesidad, ¿no? que tenían los modelos previos de cuantificar y de modelar a partir pues de eso, ¿no? de herramientas, de modelos analíticos, ¿no? de herramientas matemáticas, ese tipo de realidades. Pasamos entonces a una comprensión de los sistemas, de nuevo, ya no a partir de la experimentación mediante simulaciones computarizadas, sino principalmente a partir de nuevo, pues, de herramientas de investigación y acción, es decir, de herramientas más dialógicas, más participativas, y de nuevo, eso es algo que vamos que se va a ver, digamos, como una constante de aquí en adelante, es decir, para estos modelos, los pluralistas y los coercitivos, vamos a ver que, pues, esa es, digamos, como la norma, ¿no? Es decir, trabajar ya con herramientas, con metodologías más cualitativas, más de investigación-acción. Bueno, eso como preámbulo. Nos ubicamos entonces en este último escalón, es decir, ya en lo que son los eh, stakeholders unitarios, pero dentro de sistemas ya complejos. Recuerden la clasificación que nos daba un poco
el método Kinefin con Snowden, ¿no? El método simple es baja interacción, alta centralidad en la red, digamos, en el sistema. Los temas complicados, una mayor interacción, pero sigue habiendo una centralidad. Y en los temas complejos, pues la idea, ¿no? A lo que apunta, es que no haya centralidad, sino que haya múltiples clusters y hubs y aún más interacciones y sobre todo un concepto que aquí es clave y fundamental, interdependencias, ¿no? Ese, digamos, es como unas características de lo que definiría la metodología de los sistemas sociotécnicos. Bueno, creo que ya podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, este es el tema de hoy, el pensamiento de los sistemas sociotécnicos a partir de la complejidad organizacional. Bien, los autores empiezan con un caso, ¿no? Donde, pues, digamos, nace esa teoría a partir de la iniciativa del Instituto Tavistock, que ha sido sujeto de muchas teorías conspirativas, muchas novelas. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, digamos, hay una mala fama hacia el Instituto Tavistock, que es, pues, de nuevo el que diseña esta metodología. Inglaterra tiene un problema, años 60, y es que hay un cambio, ¿no?, en la producción minera, ¿no?, a partir de la industria británica, de la minería del carbón. Así se llama se llamaba, no sé si todavía se llama, este sector extractivo de los británicos. Y en los 60, pues, hay un cambio que es la mecanización de la producción. Y eso, pues, cambió toda la organización de la producción. Y desgraciadamente no para mejor, ¿no? Que, digamos, era como un paradigma, ¿no? Dentro, digamos, de la concepción de progreso, cualquier tipo de mecanización de la producción siempre, pues, iba a incrementar la productividad y, por ende, también la producción. Si aumentaba la producción, pues, obviamente, esto abarataba costes y, pues, era un gana-gana para todos porque, pues, con costes más bajos, pues, también significaba precios más bajos, utilidades más altas, y ganaban los consumidores y ganaban los productores, ¿no? Eh, no obstante, aquí no. Aquí la mecanización lo que llevó fue a problematizar, digamos, más lo que había, es decir, a tener unos resultados subóptimos. ¿Cómo funcionaba antes? El método, digamos, usado tradicionalmente por los mineros británicos era este, del hand-God method, ¿no? Pues, trabajo manual, ¿no? Sería como un poco la traducción, que se basaba principalmente en estos cuatro aspectos, ¿no? Los mineros trabajaban en grupos autónomos de trabajo, o autónomos o semiautónomos, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que los grupos se forman, pues, espontáneamente, es decir, a partir de la iniciativa de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Hoy yo quiero trabajar con este grupo, ¿no? Anoche estuvimos bebiendo en el pub, me caen bien, quiero trabajar con ellos hoy, ¿no? Mañana miro si sigo trabajando con ellos, de pronto no me entiendo, ¿no? Había, digamos, como esa posibilidad. Era, pues, muy flexible, digamos, este tipo de estructuras, y, pues, se trabajaba en equipos, ¿no? Es decir, siempre cada, mm, cada jornada, pues, se definían como una suerte de cuadrillas, y, pues, de nuevo, esto era espontáneo. Eh, y precisamente por esta característica, pues, los grupos eran responsables y desde su trabajo, ¿no? De cumplir ciertas metas, había una autorregulación, digamos, no había esta figura, ¿no? Del supervisor que estaba controlando tiempos y rendimientos, ¿no? Desde ese enfoque taylorista. Y pues esto, pues, obviamente implicaba que cada grupo, pues, era responsable de su trabajo, ¿no? Es decir, se autorregulaban, decir, oiga, estamos hablando de mucha carreta, apurémosle, que no vamos a cumplir la meta, y pues esto era mucho más, digamos, eficiente en términos de control, si se quiere, que tener de nuevo el supervisor que les estaba diciendo, oiga, menos cháchara, más trabajo, ¿no? Eh, otra característica, perdón, que caracterizaba esto era las múltiples habilidades que podía desarrollar cada sujeto. Obviamente, pues la minería no es un trabajo, digamos,
que requiera una alta especialización, ¿no? Pero, pues digamos, dentro de las tareas posibles que tiene un minero, que pues desconozco muy bien cuáles son esas funciones, pues un minero podía abarcar todas esas tareas, ¿no? Y era lo ideal. ¿Esto por qué? Pues porque eso le permitía también, si cumplía su tarea, sí, digamos, su actividad, podía apoyar a los demás, ¿no? Era, digamos, como la idea, ¿no? Entonces, por eso, pues yo buscaba gente que me agradara para trabajar, porque, pues, por un lado me podían ayudar a mí y por otro lado, pues, yo podía ayudarlos, ¿no? Esa era como también un poco la idea de esta autonomía, ¿no? Bueno, de ese trabajo autónomo eh, y flexible, ¿no? Y por otro lado, pues eso, ¿no? Es decir, permitía forjar capital social, es decir, generar lazos, digamos, una cierta asociatividad que, pues de nuevo, permitía la cooperación, ¿no? Y pues ya sabemos que es a partir de la estrategia de los juegos cooperativos que logramos sinergias y a partir de las sinergias, pues podemos alcanzar pues un tipo de productividad que no es posible a partir de los individuos aislados. Ya sabemos que sinergia pues es aquel trabajo, ¿no? Donde podemos obtener más a partir de lo mismo, de los mismos agentes, ¿no? Simplemente por la organización, por el tipo de relaciones que hay. Es decir, donde el todo es más que la suma de las partes. Entonces, pues obviamente, esto también se traduce en términos de productividad. Y por otro lado, porque pues obviamente el entorno lo demandaba, es decir, es un entorno muy riesgoso, las minas son muy peligrosas, en cualquier momento hay un derrumbe, y pues si hay un derrumbe, pues yo quiero estar con gente en la que confío, ¿no? Gente que sé que si de pronto me llega a caer una piedra encima, pues no me van a dejar tirado, sino que pues van a hacer lo posible, ¿no? Por ayudarme, por sacarme de ahí. Entonces, pues son, digamos, competencias humanas, competencias blandas que se requieren para ese tipo de trabajo. De nuevo, por el tipo de trabajo, por los riesgos que implica, ¿no? Entonces se requiere, pues obviamente, que haya, ¿no?, vínculos sociales, que haya esos lazos, enlaces fuertes, ¿no?, entre los nodos de esta red, y que obviamente, pues trabajemos a partir de clústeres, ¿no? Es decir, yo no puedo meter todos los trabajadores en el mismo socavón, ¿no? Obviamente tienen que estar distribuidos. Eh, entonces, esto, de nuevo, cuando viene la mecanización, cuando empiezan a traer máquinas que se supone iban a ayudar a hacer el trabajo más eficiente, más fácil, pues no. ¿Por qué? Porque obviamente la mecanización implicó un cambio en la organización y en la gestión del trabajo. Ya entonces la gente no podía organizarse de forma espontánea, de forma autónoma, sino que los grupos eran formados desde la alta gerencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente se requerían ciertas capacidades para estas máquinas que pues obviamente no tenían todos, entonces pues obviamente eso tocaba definirlo, ¿no?, desde una instancia centralizada, ¿no?, desde una estructura burocrática top-down. Esos grupos autorregulados, entonces, pues ya quedaron bajo la supervisión y el control de estructuras jerárquicas. Ya era necesario un supervisor, porque, pues, además de garantizar que se cumplieran las tareas, pues también era necesario mirar, ¿no?, cómo se estaban operando las máquinas, ¿no? Es decir, que la gente sí supiera operarlas, que pues obviamente esa inversión en máquinas pues no fuese a ser un desperdicio. Eh, Volvieron entonces a pasar a obreros altamente especializados en pocas tareas, porque de nuevo, pues por el tipo de trabajo de mecanización, taylorismo puro, ¿no?, pues se necesitaban eran individuos que supieran hacer muy bien una tarea específica y no saber hacer muchas cosas, pero no tan bien, ¿no? Era como una característica del trabajo artesano previo a la revolución industrial. Y por último, pues esto hizo que aumentase el riesgo para los trabajadores, porque de nuevo, pues ya no existían esas redes de apoyo, ese capital social que se había tejido, ¿no?, o tejido social, como quieran llamar, previamente, sino que pues cada uno cumplía pues tareas definidas desde arriba. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Ausentismo, desmotivación, menor productividad y pues de nuevo un mayor riesgo para los operarios.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue, digamos, el diagnóstico, digamos, si se quiere, de Tavistock? Pues esto, ¿no? La introducción de una nueva forma de organización del trabajo sin tener en cuenta el sistema social subyacente, pues tuvo consecuencias sociales y psicológicas extremadamente disfuncionales. Esto, entonces, pues obviamente fue un cimbronazo, ¿no? Como una señal de alerta de que el Taylorismo y el modelo, digamos, de determinístico de mecanización, es decir, donde la tecnología por sí misma era, ¿no? La meta y no solamente el fin, pues tenía problemas, ¿no? Es decir, enfrentaba una cierta resistencia porque pues aún era necesaria la gente, no como ahora, ¿no? Es decir, ahora pues ya no estamos hablando de mecanización, sino de robotización, y aquí pues la gente pues digamos que vuelve a ese papel, ¿no? Digamos como secundario en la producción, únicamente para mantenimiento y para encargarse de otras instancias, pero ya no de la producción, por lo menos en estos sectores industriales o extractivos, ¿no? De nuevo, ya también hay como una partición, si se quiere, ¿no? Donde pues cada uno de estos sectores de la producción tienen ya ahora pues modelos de gestión completamente distintos, ¿no? Recuerden que en esta época todo era igual, es decir, sector extractivo, primario, sector manufacturero, secundario, sector servicios, sector terciario, todos funcionaban bajo la misma lógica, ¿no? Había que mecanizar, la mecanización aumentar la productividad, la especialización del trabajo, división de tareas y mecanización, mecanización, mecanización y pues obviamente tecnificación, ¿no? Que también era como el concepto clave. Todo esto pues empieza a erosionarse, ¿no? Ya sabemos, a partir del método Vanguard se empieza a cuestionar esa industrialización de los servicios, a partir digamos, esta iniciativa de la Thatcher, ¿no? De Margaret Thatcher, en los años 70, 80, que pues, de nuevo, ¿a qué llevó esa industrialización de los servicios? A que la calidad de los servicios pues disminuyera. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, pues todavía tenemos un poco de esto, ¿no? Arrastramos, digamos, con este lastre de la industrialización de los servicios, con los conmutadores, con, bueno, toda una serie de empresas, digamos, que incluso también tercerizan esto, ¿no? En las empresas. Eh, Esto, digamos, de nuevo, pues entonces pone, ¿no? La alerta de que, pues, si tenemos una parte social en la producción, es decir, si todavía tenemos gente trabajando en esto, y es importante, digamos, esta gente, pues ya no podemos únicamente meterles tecnología, ¿no? Tecnificar el trabajo y esperar que la gente pues se adapte a esto y esté bien, ¿no? Bien, digamos, dejemos esto por ahora. Pasamos entonces a qué fue Tavistock o qué sigue siendo Tavistock. El Instituto Tavistock, entonces, pues fue, digamos, históricamente fue un instituto, digamos, concentrado, digamos, en las ciencias sociales, cuyos investigadores trabajaban para el National Health System, ¿no? No, el seguro, no, el sistema de salud de los ingleses, y ellos se dieron cuenta, digamos, tratando a los soldados que venían de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que había unas técnicas, digamos, para resocializar y para trabajar los traumas y para, digamos, eh, eh, sí, digamos, tratar a los soldados que eran mucho más eficientes que otros, ¿no? Tenemos aquí esta cita de Jackson, ¿no? Algunos investigadores creían que las técnicas utilizadas para rehabilitar a los soldados eran aplicables en la industria hacia los empleados de rango inferior. De nuevo, unos trabajadores que pues el único incentivo para ir a trabajar pues obviamente era su salario, pero también que había una red social ahí, que había un grupo, ¿no? Del cual era parte y que pues era gente con la que se llevaba bien, ¿no? Entonces pues valía la pena ir a trabajar porque pues estaba uno con sus amigos y pues haciendo lo que podía por ganarse unos chelines, ¿no? Eh,
Pues, pero de nuevo era gente pues, bastante pobre, sin ninguna perspectiva clara de satisfacción laboral o desarrollo personal. Pues el minero iba a hacer exactamente lo mismo toda la vida. Digamos, es una característica de estos trabajos no especializados, ¿no? De esta mano de obra no especializada. Y pues en esta medida la idea era humanizar un poco ese trabajo, ¿no? Entonces, esta gente se dio cuenta de que era a partir del trabajo en equipo, ¿no? Por eso, digamos, resalto este concepto, que la gente encontraba, pues, una mayor satisfacción en el trabajo, ¿no? Y esa mayor satisfacción, pues, reportaba en mayor productividad. Mm, Esta agenda, entonces, ayudamos a ver los dos atributos del pensamiento sociotécnico, ¿no? Por un lado, la estrecha asociación entre los sistemas tecnológicos y sociales, es decir, había que lograr no que las personas se adaptaran a la maquinaria, ¿no? Digamos, con el modelo fordista o en el modelo taylorista, ¿no? Sino que fuese al revés, es decir, que pudiese haber una adaptación también de la tecnología a estos grupos de trabajo, a estos equipos de trabajo, ¿no? Es decir, en última instancia, buscar como una suerte de sinergia entre ambos, una relación cooperativa entre la parte social y la parte técnica de la producción. Y, por otro lado, pues la importancia de la participación de los trabajadores, es decir, los trabajadores, pues, de nuevo, ya hemos visto los ejemplos digamos, que nos ponía Chaplin en sus tiempos modernos, eh, pues era un engranaje más de la máquina, ¿no? Es decir, no era, digamos, algo distinto, ¿no? A esa máquina que transformaba materia prima en outputs. Era una parte más de la máquina, ¿no? Era una parte además que no valía por sus ideas, por su innovación, por la posibilidad de que pudiese añadir valor al ciclo de producción, sino que únicamente tenía un valor por su fuerza de trabajo y por las habilidades físicas que pudiese tener, no más. Recuerdo que decía Ford, ¿no? Es decir, a mí los trabajadores no me interesan por su cerebro, ¿no? Es decir, a mí me interesan por sus músculos. Ojalá no tuvieran cerebro, ¿no? Es decir, no tener que lidiar con esa parte social del sistema. No lo decía Ford, no yo. eh, entonces, hay un cambio aquí importante en el paradigma, ¿no? Entonces, con Taylor y Fayol, obviamente, y con Ford también a la cabeza, digamos, con esos tres modelos clásicos de gestión, pues la productividad estaba determinada por individuos aislados, ¿no? La idea era que los individuos se engancharan a una línea de producción, ¿no? Pero entre ellos no había ningún tipo de interacción. Únicamente su interacción era con lo que le llegaba por la línea de ensamblaje y ahí tenía que hacer una tarea, ¿no? Apretar un tornillo, jalar una palanca, apretar una tuerca, yo qué sé, ¿no? Pero era un trabajo muy especializado, muy alienante, ya vamos a ver, porque esto es importante también. Y, de nuevo, la organización, pues, era vista como un sistema cerrado. Ese, digamos, era el enfoque. Eh, Porque de nuevo, pues lo que se perseguía es que todo funcionara como un reloj, ¿no? Tanto la parte técnica como la parte humana se articularan perfectamente y pues lo humano funcionara como un engranaje más en esa gran maquinaria, ¿no? Maquinaria además de precisión. Eh, no había sinergias, recuerden ustedes, el todo era exactamente igual a la suma de las partes y en esa medida, entre mejores partes tuviésemos, pues teníamos una porción más grande del todo, ¿no? O más bien, un tamaño del todo más grande. Mm, Acá no. Cuando se empieza a considerar la parte humana de las organizaciones y se empieza también a tener una perspectiva distinta de las organizaciones, ya no como esa máquina de precisión que de nuevo entra pues, en crisis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando toca articular toda la producción para la economía de guerra. Recuerden ustedes que pues, eso fue, digamos, como
un poco la crisis del modelo fordista, taylorista y de Fayol, eh, porque claro, articular diferentes sectores de la producción con la demanda, con la oferta, con el frente de guerra, con la retaguardia, etcétera, con la logística, pues ahí ya esos modelos de gestión pues ya no eran tan eficientes, ¿no? Tocaba pensar cosas distintas y sobre todo de nuevo pensar en términos de sinergia. Cómo articular todo para que el todo sea más que la suma de las partes. En ese sentido, entonces, pues se empieza a concebir las organizaciones como sistemas abiertos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto? El sistema cerrado no depende del entorno, ¿no? Es, digamos, un reloj funciona bien a partir únicamente de sus componentes internos, ¿no? De su pila, ¿no? De todo esto. Los sistemas abiertos, como nosotros, como los sistemas complejos, sí dependemos del entorno, ¿no? Es decir, es en el entorno que encontramos nuestro alimento, es en el entorno que encontramos el aire que respiramos, ¿no? El oxígeno que succionamos, y el entorno también absorbe nuestros outputs, ¿no? Nuestro dióxido de carbono y pues obviamente también nuestros excretas, qué sé yo. Eh, ¿No? Es decir, somos parte, ¿no? De ese ecosistema y pues obviamente el sistema también recibe, ¿no? Esto y pues lo asimila para otras partes del sistema. Mm, Hay una articulación, ¿no? Entre sistemas micro, meso y macro, ¿no? Y además unas relaciones de interdependencia, porque bueno, nosotros necesitamos el oxígeno que secretan los árboles, las plantas, ¿no? Eh, y pues obviamente también el producto, digamos, del desarrollo de las semillas y bueno, toda esta evolución que tienen las plantas y obviamente también de la evolución, digamos, que han tenido los animales de granja, ¿no? Para alimentarnos. Y bueno, es decir, hay una, digamos, relación de necesidad, si se quiere, ¿no? Con otras especies, ¿no? Para poder sobrevivir. Eh, entonces, en esa medida, las organizaciones también, es decir, porque en última instancia, pues bajo esta lógica del sistema cerrado, pues se produce un output gigante eh, y se supone que el mercado lo asimila de forma automática, ¿no? Acá ya estamos pensando en un entorno que pues no tiene por qué asimilar esto, ¿no? Es decir, ya la alta gerencia entonces ya no tiene que apropiarse, digamos, del proceso productivo, sino más bien de cómo se relaciona el sistema, la organización, con el macrosistema, ¿no? Buscar los clientes, buscar los proveedores, hacer que la gestión de estos inputs y de estos outputs sea eficiente. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando, digamos, Toy Stock le diga a la gerencia, su labor no es, ¿no? Controlar a los individuos, sino controlar o intentar controlar más bien las situaciones del entorno, ¿no? Todavía estamos en un enfoque muy cibernético, ¿no? De estos mecanismos de control. Mm, Bien. Entonces, ¿está visto qué es lo que dice? Pues una forma de romper em, digamos, esta problemática impuesta por el modelo terrorista, ¿no? De, mm, de baja motivación, de ausentismo, digamos, que vemos acá, de baja productividad, pues se resuelve centrándonos un poco en el ser humano, ¿no? En qué es lo que necesita el ser humano. Y una de las principales cosas que se dan cuenta, pues, es que, pues, en cierta medida Marx tenía razón, ¿no? El terrorismo, el fordismo y la teoría de Fayol, pues habían alienado a la persona, es decir, la habían alejado, ¿no? Del trabajo, del proceso total de trabajo, ¿no? Ya el trabajador, pues, de nuevo, no se sentía, digamos, como alguien que aportaba valor, ¿no? Que era además alguien valioso para la organización, sino que era, pues eso, ¿no? Un elemento más de la, de la gran máquina que era la fábrica, ¿no? Eh, Había que entonces preocuparse por el trabajador, que era lo que quería, ¿no? Necesitaba desarrollarse, necesitaba tener
pues esto, ¿no? Algo de realización en el trabajo, porque pues de nuevo no solamente el incentivo económico pues es lo que motiva a los individuos, ¿no? Hay otros incentivos no monetarios que también son igual o incluso a veces más importantes. Y eso es algo que rescatan sobre todo los digamos, las nuevas teorías de la organización, sobre todo en este siglo, ¿no? Donde incluso llegamos a ver que ni siquiera hay que pagarle a la gente para que haga las cosas, ¿no? Eso es lo que habíamos, recuerden ustedes, en los primeros capítulos de las lecciones que vimos en Systems Innovation, donde pues estas economías de plataforma, ¿no? Eh, incluso se dan el lujo de no tener que pagarle a la gente porque la gente está tan realizada haciendo su trabajo que no necesita el incentivo monetario, ¿no? Recuerden, Linux, Wikipedia y una serie de organizaciones más que, pues de nuevo, son sistemas abiertos, de código abierto además, ¿no? Cualquiera puede entrar y añadir valor a esos sistemas, ¿no? Y solamente lo hacen por la realización, ¿no? Es decir, por el gusto de hacer las cosas bien, de ayudar a los demás, ¿no? Y pues son sistemas altamente sofisticados, resilientes y complejos, ¿no? Recuerden, pues Wikipedia ya desplazó a todas las enciclopedias del mundo. Ya, pues, en mi época uno estudiaba con enciclopedias, ¿no? La Barça, la Salvat, qué sé yo. Eso ya está mandado a recoger. ¿Por qué? Pues porque obviamente ¿cuál era el valor de una enciclopedia? Pues que tuviese la mayor cantidad de conocimiento posible y sobre todo el conocimiento más actualizado posible. Y esto, pues a partir de ediciones impresas costosas, pues no es eficiente, ¿no? En Wikipedia cualquier persona edita, cualquier persona publica y pues esto pues, nos ha proporcionado un nivel de información que antes no teníamos y sobre todo además de información muy actualizada. Mm, Pero bueno, hacer un paréntesis para hablar un poco de la importancia de la realización, ¿no? Y esa realización, pues como en el caso de Wikipedia y en el caso, pues de nuevo, de de las empresas intervenidas por Tavistock, se dieron cuenta que la productividad aumentara. Es decir, simplemente pensar en las necesidades del ser humano, humanizar la producción, y la producción además industrial y la producción de primaria, ¿no? Es decir, la producción en el sector extractivo, pues aumentaba la productividad, ¿no? Esto era algo que pues hasta ese momento no se le había pasado por la cabeza a nadie, ¿no? Es decir, como que la parte de la humanidad estaba más en la parte de servicios, ¿no? Pero que los trabajadores del sector primario y el sector secundario pudiesen, ¿no? Necesitar algún tipo de realización profesional eh, o personal, pues no era algo que le preocupara a los gestores, ¿no? A Ford lo máximo que le llegó a preocupar sus trabajadores fue que pues pudiesen tener un nivel de consumo, ¿no? De nuevo, el incentivo monetario, para poder comprar sus carros, los carros que producían ellos, ¿no? De los cuales participaban en un 0,0001%, ¿no? Recuerden que Ford eh, eh, desarticuló todo el proceso de ensamblaje de un solo carro como en 10.000 procesos, ¿no? Una cosa loquísima. Eh, entonces, ese digamos como que era el máximo humanismo al que podía llegar alguien como Ford y pues obviamente él como representante de todo un conjunto de industriales, ¿no? Y en el sector extractivo pues aún peor, ¿no? Eh, entonces, pues eso, ¿no? Este elemento humano es importante. Digamos, es como la principal conclusión de Tavistock. Y una forma de humanizar el trabajo, pues de nuevo, es esto, ¿no? Es a partir de trabajo en equipos, de desarticular, digamos, este aislamiento, ¿no? Y de involucrarnos. Y esto permitía entonces que estos grupos de trabajo, pues, fuesen también sistemas que aprenden, ¿no? Porque de nuevo, pues
ya hemos visto el caso del cerebro, ¿no? Es decir, es a partir de un conjunto de nodos, en este caso el cerebro de neuronas, que es posible el aprendizaje, ¿no? Es decir, el aprendizaje no está en una neurona, está en la red. La medida que se forman grupos de trabajo, va emergiendo, perdón, un aprendizaje que le permite a la organización tener, digamos, mucha más resiliencia, ¿no? Y mucha más productividad, que también es una de las premisas del método Vanguard, ¿no? Recuerden ustedes que en última instancia de lo que se trataba también era de que ese aprendizaje de las personas no se quedara en ellas, sino que fluyese por toda la organización. Aquí la estrategia son grupos de trabajo, ¿no? El método Vanguard pues era una articulación y digamos, una flexibilización y una estructuración horizontal, ¿no? de la organización. Aquí la estrategia, pues, bueno, también tiene que ver con estructuras horizontales, pero sobre todo a partir de clústeres, ¿no? De grupos de trabajo, equipos de trabajo. Y equipos de trabajo más, de nuevo, como en el caso de la mina británica, autónomo, si es posible, o si no, al menos semiautónomo, es decir, que el trabajador tenga algún tipo, ¿no? de incidencia, ¿no? En la formación de los equipos de trabajo, ¿no? No que dependa todo de la mediana o alta gerencia, ¿no? Perdón, un momento, me voy a sonar porque ya no puedo hablar. Bien. Bueno, entonces, algo que ya hemos mencionado antes, ¿no? El Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas toma la metodología de Kurt Lewin de investigación-acción, ¿no? Y esto a partir de dos personajes centrales que son Emery y Trist, ¿no? Son como los representantes principales de por un lado del Instituto Tavistock, pero por otro lado también de esta teoría sociotécnica, que a partir de esta configuración de la organización a partir de grupos pequeños, ¿no? De trabajo semiautónomo, lo que buscan es lograr un fin que es la democracia industrial. Entonces, por un lado tenemos un medio, por otro lado tenemos un fin, y esa democracia industrial, pues lo que plantea en plena época, años 60, 70, recuerden ustedes, un sindicalismo muy fuerte, una nacionalización de las industrias también muy fuertes. Recuerden que en esta época no tenemos globalización aún. Tenemos economías fuertemente estatizadas, protegidas. Mucha de la producción está nacionalizada, es decir, es del sector público, no privado. Y pues el sindicalismo, digamos, como que es la norma, ¿no? Incluso en países como el nuestro. Y digamos que es una respuesta a esas demandas sindicales, es decir, el hecho de pensar en el trabajador y de humanizar el proceso productivo, pues obviamente fue algo que le cayó muy bien a los sindicatos de la época. Y pues compaginaba muy bien, ¿no? Con estas iniciativas del Instituto Tavistock, ¿no? De humanizar el trabajo, y por eso entonces se llega, digamos, a esta idea, ¿no? De que el proceso de producción debe ser más democrático. ¿Esto qué implica? Pues obviamente acabar con las burocracias, acabar con esas estructuras jerárquicas verticales y hacer el proceso pues mucho más horizontal, ¿no? Mucho más participativo y sobre todo representativo, ¿no? Que el trabajador tenga, si no voto, por lo menos sí voz en las decisiones, ¿no? Que pueda proponer cosas. De nuevo, este es un elemento con el cual se discutirá bastante, ¿no? Hasta dónde llega la influencia de los trabajadores en el proceso productivo, pero, pues bueno, digamos que era algo de lo que ya se estaba empezando a hablar, ¿no? Eh, algo que, pues, en el modelo fordista, pues, era una aberración, ¿no? Aquí ya se vuelve algo normal e incluso muchos políticos y muchos estados empiezan también a pensar, bueno, cómo hacer este proceso, ¿no? Cómo hacer esa transición hacia esa democracia industrial.
Porque de nuevo, pues obviamente los sindicatos tenían un poder muy fuerte a nivel político, ¿no? Pues eran capaces de poner, ¿no? A cabezas en el gobierno. Por lo tanto, pues obviamente había, digamos, unas condiciones de posibilidad para que esto, pues, pudiese ser una realidad. Entonces, eh, esa democracia industrial entonces tenía, digamos, un inconveniente, sobre todo para el sector privado, y es que representaba una inversión y obviamente unos aumentos en los costes al inicio, ¿no? Y pues lo que decía Tavistock era que más adelante se iba a compensar con incrementos en la productividad que pues obviamente iban a reducir eventualmente los costes, ¿no? Es decir, al hacer un análisis coste-beneficio, sí, al principio teníamos unos costes altos que en el mediano y largo plazo se iban a compensar con pues unos beneficios que iban a estar por encima de los costes, ¿no? Pero de nuevo, pues obviamente esto para un industrial, digamos, que venía de la lógica cortoplacista, ¿no? De hacer inversiones redituables en el corto, medio plazo, donde, pues, además era muy fácil tomar decisiones, ¿no? Simplemente contrataban más gente, votaban más gente, ¿no? Eran decisiones sencillas. La lógica, recuerden ustedes, era para no atender problemas complejos bajo un problem solving complejo, sino todo se veía como problemas simples. Por lo tanto, pues lo ideal era usar estrategias y mecanismos de solución de problemas simples. Mm, Rápidos, expeditos. Acá no, acá tocaba experimentar, ir midiendo el progreso de esas intervenciones y, pues, de nuevo, esto para muchos industriales no era muy, no les hacía mucho sentido, ¿no? No era muy lógico desde su racionalidad taylorista. Mm, Pero de nuevo, gracias a la presión de los sindicatos, pues algunos se aventuraron. Uno de ellos pues, fue Volvo, en Noruega, digamos que es donde inicia esta, esta metodología. Y Volvo empieza a desarticular toda la línea de ensamblaje, ¿no? Ahorita vamos a ver eso más en detalle, y empieza a concentrar la producción en grupos de trabajo, ¿no? Ya no a partir de procesos individuales de la producción, ¿no? De poner una tuerca, de poner una farola, de tapizar las sillas, por ejemplo, ¿no? Es decir, tareas sencillitas que solamente haga una persona. Aquí no. Aquí ya se le pone funciones al grupo, perdón, se divide por tareas sí, específicas, ¿no? De la línea de ensamblaje, sino funciones dentro de la producción y esas funciones se le delegan a grupos. Grupos que de nuevo pues tienen estas características. Se autoorganizan y se autorregulan, ¿no? Pero cada grupo escoge con quiénes va a trabajar y se les asigna, digamos, esa responsabilidad para que se regulen a sí mismos. Volvo tenía entonces 30 grupos de 20 trabajadores en la planta de Kalmar, de una ciudad de Noruega, y ahí pues se eliminó la línea de ensamblaje. Con esa eliminación de la línea de ensamblaje también se eliminó la alienación que nos decía Marx, que pues era una de las consecuencias no deseadas, ¿no? De esa primera revolución industrial del siglo XIX. Y otra característica importante que se consigue, ¿no? Con esos incrementos de productividad en el mediano plazo y con esa democracia industrial, pues es a partir de este concepto de la redundancia de funciones. Esto que implicó, de nuevo, pues adoptar un poco lo que era el estado previo de las minas, ¿no? De Inglaterra, y era que los trabajadores no tenían que especializarse de nuevo en una sola tarea, ¿no? Es decir, ya no tenían que únicamente poner una farola, tapizar una silla, sino que tenían más capacidades, más habilidades, ¿no? Un trabajador podía ensamblar una puerta, ¿no? Con su ventana y toda la mecánica, digamos, que tiene implícita la puerta, armar el motor, qué sé yo, poner la cojinería. Es decir, estaba capacitado para hacer muchas funciones.
Esto, pues, obviamente suponía trabajadores con múltiples habilidades, no hacían cada cosa perfecta, ¿no? Digamos, como era el, el- la finalidad de Taylor y de Ford, ¿no? Es decir, que en la medida en que solamente hacen esa tarea, pues eventualmente la van a hacer muy, muy bien, ¿no? Acá no. Mm, Pero se complementa el trabajo de todos. Y en esa complementación sí pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Esto según pues, los autores, Emery Trist y pues también Jackson, parece coincidir con ellos, es mucho más orgánico, ¿no? Es más orgánico que una persona esté en capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? No es normal que únicamente estemos en capacidad de hacer una sola cosa. Eso nos tara, nos vuelve autómatas, ¿no? Eh, digamos, lo ideal, digamos, es como ese ideal renacentista, ¿no? De que, pues, podamos hacer muchas cosas, apreciar arte, producir cosas, ¿no? Es algo, digamos, que se nos da bien, ¿no? Tenemos un cerebro bastante complejo, porque usarlo únicamente para una sola tarea, no tiene mucho sentido. Y esto, pues, de nuevo, permite la flexibilidad adaptativa. ¿Qué significa eso? Pues, de nuevo, permite cooperación. Si cada individuo se dedica a una sola cosa, pues no puede cooperar, ¿no? Es decir, ¿cómo le ayudo a alguien a, no sé, montar una puerta si lo único que yo sé hacer es poner farolas además las farolas traseras del carro, ¿no? Porque no me dejan poner las delanteras, ¿no? Entonces, pues no hay esa cooperación. Si esa persona tiene un accidente, pues se para la producción porque pues es la única que está en capacidad de hacer esa tarea, ¿no? Hasta que consigan un reemplazo. Entonces, pues ahí digamos, como una falta de resiliencia del sistema, ¿no? No se puede, digamos, adaptar a ese tipo de eventualidades. Acá sí. Acá si alguien tiene un accidente, pues bueno, alguien más en el grupo pues está en capacidad de poder colaborar para pues que esa tarea se cumpla, ¿no? Bien. Es, digamos, años 60, 70, pues principalmente considera los sistemas como pues sistemas abiertos y orgánicos, ¿no? Es decir, todavía está muy pegado a la teoría de Bertalanffy eh, y la teoría general de sistemas, ¿no? Que veíamos que, pues, bueno, lo que busca es cómo la organización no solamente se articula desde dentro, ¿no? Y funciona de una forma más o menos autónoma, ¿no? A partir de la autoorganización, sino que además también tiene que relacionarse con el entorno, ¿no? Y es ahí donde entonces está la gerencia, ¿no? Por un lado, promover entornos en los cuales pueda emerger la autoorganización, ¿no? Y por otro lado, pues encargarse de la frontera del sistema, ¿no? Es decir, cómo se relaciona la organización con el entorno, cómo consigue, ¿no? Los clientes que satisfagan la demanda y que se hagan cargo de los outputs de la organización y cómo gestionar mejores relaciones y convenios con los proveedores de inputs, ¿no? Cómo gestionar la competencia con otros sistemas dentro del macro sistema y eso. En los años 80 y 90 tenemos entonces una visión mucho más contextualista, si se quiere, según Jackson, ¿no? Una categoría que nos ofrece, y es el de los sistemas con propósito. Entonces, ya ahora el sistema no depende únicamente de la autoorganización, sino que además también hay que compaginar los propósitos de cada uno de los stakeholders, incluido la organización, ¿no? Esto, pues, obviamente es, según Jackson, pues un giro bastante importante y una ruptura, si se quiere, ¿no? En lo que es el pensamiento de sistemas sociotécnicos, porque ya no está viendo únicamente la organización como, de nuevo, como un ser vivo que únicamente tiene como función sobrevivir, ¿no? Sino que además puede tener muchos más propósitos, ¿no? Y entre más propósitos y más complejos y más humanos sean, pues de nuevo, eso también va a permitir, ¿no? Un mayor
una mayor realización para los trabajadores y, de nuevo, pues también más productividad. Eh, Recuerden ustedes un poco lo que habíamos hablado acerca de los propósitos de las organizaciones en Silicon Valley, ¿no? Es decir, ellos pues están muy compaginados con esto. Recuerden ustedes la meta, por ejemplo, de organizaciones como Mac, ¿no? Era mejorar el mundo, ¿no? Es decir, ya no es únicamente percibir la mayor utilidad y que con esas utilidades entonces pues todos vamos a estar igual de bien, ¿no? Es decir, si a la organización le va bien, a todos nos va bien porque todos vamos a recibir más plata. Ya no es esa la motivación que dirige, ¿no? A los trabajadores y en general a los stakeholders que hacen parte del sistema, sino metas más grandes, metas más complejas, ¿no? Más utópicas, si se quiere. Eso entonces pues da un giro hacia una versión más de sistemas blandos, de nuevo, pues ya el trabajo pues era principalmente a partir de una investigación cualitativa, eh, pero aquí ya tenemos entonces otros elementos que vamos a ver más adelante de sistemas blandos. Hay entonces que buscar, de nuevo, ya no únicamente la autorregulación y autorregulación de grupos de trabajo semiautónomo pequeños, sino también la coordinación con el propósito de otras organizaciones y de sus agentes. Es decir, cómo la organización puede compaginar el propósito de la organización, ¿no? Ya no solamente con sobrevivir en el entorno, sino también que esto tenga en cuenta pues estas ambiciones y estos propósitos de sus miembros, pero también con los de sus clientes, con los de sus proveedores e incluso con organizaciones complementarias, ¿no? Es decir, que ofrezcan bienes complementarios a su oferta. Obviamente eso tiene pues una ventaja grande y es que pues de nuevo aumenta el propósito, aumenta la realización de los individuos, ¿no? Y aumenta la productividad, pero pues el problema es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo compaginar y cómo integrar y cómo coordinar todos esos propósitos, ¿no? Cuando tenemos múltiples propósitos y no todos están alineados hacia el mismo fin, ¿cómo lograr entonces esa articulación? Y esa, veremos, es una de las críticas que hace Jackson, y es que en esa parte, pues, esta metodología se quedó un poco corta. Entonces, a partir de esta nueva visión, de nuevo, tenemos este primer momento, ¿no? Orgánico, como lo denomina Jackson, y luego tenemos entonces este segundo momento, a partir de los años 80, 90, y recuerden, esta época es clave, ¿no? Es aquí donde cambia la composición del Producto Interno Bruto de los estados, digamos, como hecho, de un sector industrial hacia un sector servicios. Empieza la servificación de la economía internacional. Empieza la tercerización y empieza también la necesidad de abrir el mercado, ¿no? De tumbar las restricciones, las barreras arancelarias y de integrar el mercado a nivel global, es decir, globalización. Eso entonces, pues toda esta coordinación pues supone, por un lado, novedad, es decir, novedad en el sentido de singularidad más bien, es decir, ya tenemos entonces organizaciones que son completamente únicas, ¿no? Y pues obviamente la emergencia y la transformación hacia otro tipo de estructuras, ¿no? De nuevo, más descentralizadas, con mayores características de redes complejas, en el sentido en que hay más hubs y más clusters, ¿no? Y unas, digamos, unas características de red típicas, como por ejemplo el grado de conectividad, ¿no? Recuerden ustedes, una de las características de las redes complejas como el Internet es que, o las redes sociales, es que cualquier nodo, cualquier agente está a poca distancia en la red, ¿no? Es decir, lo que separa a un individuo aleatoriamente de otro individuo son en promedio 6 grados de separación, 6 o 7 grados de separación. Creo que ponía este ejemplo hace un par de meses, ¿no? Cuando hablamos de las redes complejas, y es que, por ejemplo,
un experimento que se hizo en los 90, ¿no? ¿A cuánta gente soy yo de conocer a Kevin Bacon? ¿No? Ese fue el experimento que hicieron únicamente para Estados Unidos. Y se dieron cuenta de eso, ¿no? Es decir, a partir de un amigo, de un amigo, de un amigo, de un tío, de un primo, del papá de otro amigo, no sé si ya es, ahora que los aislados, eh, es posible que yo conozca a Kevin Bacon, ¿no? Es decir, si estas 6 personas que me separan de Kevin Bacon me facilitan ese acceso, pues yo puedo llegar a conocer a Kevin Bacon, ¿no? Y eso se replicó en las neuronas, en toda una serie de estados complejos, en este momento no me acuerdo qué más se hizo, el experimento, más o menos daba en promedio eso, 6, 7 grados de separación. Esa es una característica de red, la alta conectividad, ¿no? Y eso es posible, pues de nuevo, a partir de la coordinación de propósitos entre organizaciones. Ya no solamente la coordinación al interior de la organización, intraorganización, sino interorganizaciones. De nuevo, esto es algo revolucionario, porque hasta el momento lo único que se pensaba es el modelo, digamos, de darwinismo social, ¿no? Es decir, sálvese quien pueda, la ley de la selva, el más fuerte es el que sobrevive y el más fuerte es aquel que está en capacidad de competir mejor por los recursos que otros, ¿no? Y eso se lo da a su fuerza, ¿no? Y esa fuerza se la da, pues, la capacidad de acabar con la competencia, ¿no? Acá no, acá lo que se propone son estrategias cooperativas. Entonces ya la competencia deja de ser el paradigma y empieza a ser más la cooperación. Eh, y la estrategia entonces adaptativa ya no es cómo compito yo mejor por los pocos recursos, sino cómo cooperamos mejor por los recursos, ¿no? Que pues el tiempo le dará la razón a los evolucionistas de que pues, efectivamente esta es la estrategia que nos ha permitido evolucionar, ¿no? No la competencia, sino la cooperación. Pero bueno, esto ya tiene que ver más con lo biológico y no es nuestro centro de interés en esta clase. Bien, creo que bueno, eso nos da un panorama bastante completo de lo que va la cosa hasta ahora. Este es Michael C. Jackson y esas son las perspectivas sistémicas que nos ofrece. Como les decía, pues él ubica en esa primera instancia al pensamiento sistémico técnico en lo orgánico y ya después lo desplaza hacia lo ambiental a partir del contextualismo. Entonces, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué marca un antes y un después? Porque esta planta de producción de calmar en Noruega, pues es casi lo opuesto a lo que era el Fordismo, ¿no? Por eso este artículo lo pone como la producción antifordista de Volvo. Eh, y pues obviamente a partir de estas tesis, ¿no? Y de estas guías de Tavistock, la línea de ensamblaje cambia radicalmente, ¿no? Aquí lo que vemos es de nuevo el modelo fordista tradicional, una línea de ensamblaje, cada operario hace una tarea muy específica, este aprieta una tuerca, este pone las farolas, este, no sé, le pone el esto con lo que se evitan los choques, ¿no? Bueno, antes se ponía una barra metálica acá en la parte de adelante para, por si se estallaban los carros, para que no hubiese daños en el motor, o en la parte de atrás igual. Se me olvida, para choques. Y así, ¿no? Es decir, otros le ponen las llantas y así. Acá no. Acá el concepto mismo de línea de ensamblaje cambia. Acá lo que ustedes ven es una plataforma. Toda la carrocería se pone sobre una plataforma y esa plataforma es dirigida por los operarios, ¿no? Y le llega a un grupo de trabajo. Entonces, un grupo de trabajo le pone ciertas cosas, se, se sortean, se rifan, si se quiere, se ponen de acuerdo entre ellos, bueno, ¿quién va a hacer qué? Hoy yo quiero entonces hacer esta parte, este otro dice, bueno, yo hoy quiero hacer esta parte, mañana me toca esta, si yo quiero, ¿no? Es decir, no sé, poner el techo, qué sé yo, ¿no? Es decir, hay esa capacidad, ¿no? Para poder escoger qué quiere hacer cada quien. Y cuando acaban, pues le despachan esto al otro, ¿no? Es decir,
no es una línea de ensamblaje que funcione independientemente del trabajador, como en este caso, ¿no? Por eso me gusta tanto el ejemplo de Chaplin, porque si él se queda, ¿no? Eso pues le supone ponerse, o sea, correr 3 metros hasta el otro punto, ¿no? Para ponerse el día en su trabajo, ¿no? Porque no controla el proceso de producción. Acá estos grupos sí lo controlan, ¿no? Eh, y en el caso de Chaplin, bueno, cuando él se vuelve loco, ¿no? Y ya está tan alienado, pues, ¿qué es lo que le toca hacer al supervisor? Parar la línea de ensamblaje. Y esto, pues, son pérdidas y, pues, ¿no? Le corren a este empleado de la planta porque, pues, ya no es funcional, ¿no? Ya es como reemplazar un transistor, ¿no? Es decir, este ya se fundió, entonces reemplacémoslo, ponemos otro, ¿no? Y este lo botamos. Ese, digamos, era el modelo acá. Es decir, humanismo cero. Y acá no, acá es todo lo contrario. El ciclo, toda la organización del proceso de producción depende exclusivamente de sus grupos. Es autónomo y cuando ya sacado la tarea, entonces pues esta plataforma que ustedes ven acá se la llevan a otro grupo, ¿no? Con un control remoto. Aquí vemos entonces digamos, una infraestructura, ¿no? Muy regular, digamos, muy simétrica, muy dispuesta en torno a las necesidades de la tecnología, ¿no? Es decir, cómo la línea de ensamblaje se va a poner, entonces ahí se diseña el espacio. Acá no, acá el espacio es completamente abierto, ¿no? No hay, digamos, como esas suertes de simetrías o de organización del espacio a partir de las necesidades tecnológicas, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, es cómo se sienten bien los grupos de trabajo, entonces, pues a partir de ahí se arma, digamos, la, la, todo el aparataje, ¿no? Todo el equipo de producción que necesitan las personas. Mm, Ellos lo acomodan a sus necesidades. Aquí entonces lo que tenemos es tecnología diseñada para facilitar el trabajo en equipo. Acá lo que tenemos es trabajadores diseñados para adaptarse a la tecnología, ¿no? Aquí entonces el trabajador es de nuevo una parte más de la maquinaria, ¿no? Acá no. Acá lo que tenemos es una complementariedad. Es decir, la tecnología está para servir a los trabajadores, no al contrario. No es el trabajador para servir a la tecnología. Eso entonces, pues es un enfoque orgánico, ¿no? De nuevo, tenemos entonces una redundancia de funciones y la instrucción es en el qué hacer. Es decir, cada uno de ellos, pues, determina qué va a aportar, qué va a hacer en su equipo de trabajo. Mientras que el enfoque mecánico, fordista, taylorista, lo que tenía es una redundancia de partes. Es decir, si este fusible se fundía, pues entonces se ponía otro, ¿no? Es decir, conseguir una persona que aplique una tuerca, pues no es difícil, ¿no? Y pues además hay muchos trabajadores, recuerden, el siglo XIX, tenemos una migración campo-ciudad importante, tenemos un ejército de reserva, como decía Marx, que está dispuesto a hacer ese trabajo incluso por menos de lo que cobra este personaje, ¿no? El sindicalismo no está muy desarrollado, y pues es el imperio, digamos, del industrial, ¿no? Sí, del burgués, del dueño de los medios de producción. Aquí el trabajador, pues es eso, ¿no? Es un fusible que si se funde se cambia y que si no funciona bien, pues bueno, el siguiente día contratamos a otro. Porque además también recuerden que aquí el trabajo es por jornales, ¿no? Es decir, si llego temprano, pues logro emplearme porque pues hay tanta demanda de puestos de trabajo. Si no, pues me quedo dando vueltas por la calle. Mm, Aquí entonces la instrucción está en el cómo hacer, es decir, que no solamente qué es lo que tiene que hacer, sino también cómo tiene que hacerlo, ¿no? Acá no. Acá cada uno sabe cómo debe hacer las cosas, lo único que tienen que ponerse de acuerdo es en qué hace que cada uno de ellos, ¿no? Digamos, la fotografía no nos ofrece, digamos, una diferencia muy radical, pero si lo vemos desde el punto de vista de la organización, es exactamente lo opuesto, ¿no? Es decir, obviamente aquí tenemos trabajadores uniformados, ensamblando pues, carros, ¿no? Pero la forma en cómo se dispuesta el espacio, la organización, la funcionalidad es opuesta.
Bueno, aquí hay un video, no sé si alcanzamos a verlo, lo voy a dejar para el final si alcanzamos, de cómo funciona la planta de Kalmar, de la Volvo, ¿no? Obviamente es un video promocional de la Volvo de los años 70, pero pues es bastante interesante, ¿no? Cómo, pues, empiezan a hablar de eso, ¿no? De la enajenación, de la importancia del componente humano y ¿no? De las sinergias. Pero no, lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces los 6 principios de Emery para diseñar ese trabajo en grupos semiautónomos eh, y que obviamente responda a unas necesidades humanas de realización. El primero es que el contenido de un trabajo sea razonablemente exigente en términos distintos de la mera resistencia física, ¿no? Aquí faltó poner eso, y que proporcione cierta variedad. No necesariamente novedad, es decir, la persona no tiene que innovar si no está en capacidad de hacerlo, pero sí que le proporcione variedad, es decir, que esté en capacidad, o sea, que, ok, toca hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Es decir, que haya múltiples cosas que hacer y que la persona pueda escoger y no que le toque hacer una en particular, ¿no? Ese, digamos, como que es una de las, digamos, como las reglas del juego para estos grupos de trabajo semiautónomo. La otra es que haya la posibilidad de aprender en el trabajo y seguir aprendiendo, ¿no? Y eso de nuevo, pues está muy en relación con lo que decía el método Vanguard, ¿no? La idea no es que el, el- 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 el trabajador ya aprendió lo que tenía que hacer y ya no va a aprender nada más. Es decir, ya llegó a un punto de excelencia, ¿no? En el cual ya es la persona más diestra en mover la palanca, ¿no? O apretar una tuerca y ya no tiene más funciones ni nada más que aportar al proceso de producción, ¿no? Acá no. Acá la idea es que la persona desarrolle múltiples habilidades, que aprenda, ¿no? Y que además esté constantemente aprendiendo. Porque ese aprendizaje de ese individuo es el aprendizaje de la organización y ese aprendizaje de la organización pues implica pues tener estrategias más refinadas, más competentes para adaptarse al entorno. Entornos que, ya vamos a ver, pues tienen las características buca en la medida que nos vamos globalizando cada vez más. Una vez más, no se trata de ni demasiado, bueno, qué pena la traducción aquí, ni demasiado mucho ni demasiado poco, ¿no? Es decir, no se trata de que pues, la persona esté en capacidad de hacer todo el carro ella misma, por ejemplo, en el caso de Volvo, pero sí que pues tenga, digamos, una noción de, bueno, de cuál es la funcionalidad, ¿no? Y de que esa parte, digamos, funcional del carro que le compete, digamos, no sé, el sistema eléctrico o el sistema mecánico, o, no sé, pues tenga, digamos, ¿no? Una buena dimensión de cómo opera eso y cómo funciona, ¿no? Y que pueda aportar, ¿no? A esto, ¿no? Que eventualmente, pues sí pueda, digamos, por ejemplo, esto, ¿no? Generar algún tipo de novedad. Tener un área de toma de decisiones que el individuo pueda considerar propia. De nuevo, ¿cómo nos vamos a repartir el trabajo hoy? ¿No? Esto es importante para los grupos de trabajo, para los equipos de trabajo. Tener cierto grado de apoyo social y reconocimiento en el lugar de trabajo por el valor de lo que hace. Ser capaz de relacionar lo que hace y lo que produce con su vida social y para que esto tenga sentido y le dé dignidad. Mm, De nuevo, aquí ya empezamos entonces a ver también un poco la relación con el macroentorno, ¿no? Es decir, no solamente que el proceso productivo esté dentro de la fábrica, sino que también trascienda. En esto, digamos, las fábricas del siglo XIX también ya habían empezado a hacer muchos pinitos. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen la historia del fútbol soccer. Esto pues es una práctica principalmente de los sindicatos de las iglesias en Inglaterra, es decir, que buscaban que los trabajadores no se metieran todos los domingos a las cantinas a beberse el sueldo, sino que tuviesen espacios de recreación con las familias, que involucraran a las familias, ¿no? Y pues obviamente las fábricas, los directivos de las fábricas y de las iglesias pues estaban muy pendientes de quiénes iban a estas actividades, ¿no?
Entonces, pues eso, ¿no? Es decir, tener estos espacios de sociabilidad ya no controlados exclusivamente por la organización y por la iglesia, ¿no? Como un mecanismo de control social, sino como lo que se supone que debe ser, un espacio donde se integre digamos, esa realización del individuo dentro de la organización que se compagine con sus otros aspectos de la vida, ¿no? Con otras dimensiones de la vida. Y de nuevo, pues obviamente que esto produzca dignidad, ¿no? Que lo que hace le enorgullezca por cómo lo hace y para quién lo hace y cómo lo hace. Mm, y sentir que el trabajo conduce a algún tipo de futuro deseable, ¿no? No necesariamente un ascenso, no necesariamente una promoción económica, sino esto, ¿no? Es decir, si la organización tiene un propósito que no solamente sea sobrevivir y que no solamente sea acumular un margen de utilidad neta a fin de año, sino que además también pues tenga como metas, no sé, de nuevo, tipo no Microsoft, no, Apple, mejorar el mundo, pues bueno, que la persona sepa que está poniendo un granito de arena para lograr ese otro propósito de la organización y que ese propósito también lo está interiorizando, ¿no? Cultura organizacional. Mm, bien, en esa medida, entonces, los grupos semiautónomos pues van a poder lograr cumplir sus tareas, según Emeris, ¿no? ¿Y cómo lo van a lograr? Es decir, en la medida en que el trabajador se sienta bien haciendo lo que hace, ¿no? Para eso, pues, el elemento más importante que destaca Tavistock es la sociabilidad, ¿no? Que haya la posibilidad de generar capital social, que haya un tejido social, que la persona sea parte de un grupo. Para el ser humano esto es importante, ¿no? Ser parte de algo. Y que además lo que hace, pues tiene valor no solamente para la persona, sino también para una comunidad más amplia, ¿no? Que su trabajo es reconocido, ¿no? Que tiene sentido lo que hace, ¿no? Porque claro, si nos ponemos en los zapatos de un obrero del siglo XIX, ¿qué sentido tiene la vida de alguien que únicamente aprieta tuercas? ¿No? Esa es la alineación de la que hablaba Marx, ¿no? No aporta ningún valor, no es algo que sea digamos, trascendental, ¿no? Para un individuo, ¿no? Eh, claro, si uno compara, digamos, por ejemplo, un militar de la época, ¿no? Ganamos la guerra, otro dice, no, yo logré apretar tantas tuercas en un día, ¿no? No es algo, digamos, como que le permite, digamos, como tener esa dignidad, ¿no? Y ese sentido, ¿no? O más bien ese significado, encontrar algún tipo de significado en lo que hace. Bien, es un poco de lo que va la cosa. Y como les digo, pues esto, para nosotros que estamos, digamos, como muy marcados como latinos todavía en el paradigma del incentivo monetario, ¿no? Si eso no me da plata, ¿para qué? No tiene significado. Eh, en otros entornos, esto sí que lo tiene. De nuevo, la gente que se dedica a escribir artículos en Wikipedia o a hacer códigos y, 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 y programas para Linux, para R, para Python, ¿no? Es gente que lo hace gratis. Y le mete mucho esfuerzo y le dedica muchas horas de trabajo a eso, simplemente por ayudar, ¿no? Entonces, esto tiene sentido, es decir, de nuevo, puede que nosotros desde nuestra visión muy materialista no lo veamos, pero hay gente que sí se orienta por esto. Y si además del incentivo monetario logramos humanizar esto, darle propósito, darle algún tipo de realización al individuo, pues esto va a hacer que sea más productivo. Y eso pues va a ser más plata. Entonces, pues si lo que nos mueve es el materialismo, esto es útil para lograr ese tipo de fines, ¿no? Bien, empezamos entonces a mirar esto de forma más esquemática. No creo que alcancemos a ver el video, pero bueno, hemos visto desde las primeras sesiones que un sistema es algo que transforma una serie de inputs, ¿no? En una serie de outputs. En una fábrica, de nuevo, tipo Volvo, pues nuestros inputs van a ser pues vigas de acero, caucho, eh, circuitos eléctricos, qué sé yo, frenos.
y el output pues va a ser carros, ¿no? En el sistema entonces se transforma, se procesa esta serie de inputs, materia prima, a partir del trabajo. Ah, bueno, los inputs también serían la materia, la mano de obra, perdón, y esa combinación de mano de obra, ¿no? Lo que sería el sistema social y el capital, ¿no? La tecnología, el sistema técnico-tecnológico, más obviamente la materia prima, que pues sería parte también de ese capital, pues es lo que nos da este sistema sociotécnico. Entonces, ¿cómo organizar, cómo articular, ¿no? el sistema social, esa mano de obra, con el capital, con la tecnología? Pues entonces, según esta teoría, es a partir de la complementariedad, ¿no? No de la imposición, ¿no? De lo tecnológico a lo humano, sino de una integración más horizontal, más orgánica, más horizontal, ¿no? Y es a partir entonces, de nuevo, de esta idea de los grupos de trabajo semiautónomos. Es decir, a partir de la autoorganización, de la autorregulación, cómo ese proceso pues, va a tener algún tipo de, de éxito, digamos, en la gestión de la organización. Y esto además también permite reducir el desperdicio, ¿no? Digamos, como que también era parte de la lógica Lean, ¿no? Que era pues obviamente disminuir la entropía del sistema, ¿no? Es decir, si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas eh, bien organizadas, ¿no? Pues obviamente vamos a tener un desperdicio bajo. Es decir, recuerden, la entropía pues es todo aquello que no se usa en el trabajo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sistemas físicos, pues la entropía, por ejemplo, es el calor que despiden los bombillos, ¿no? Es decir, es energía que se desperdicia, energía eléctrica que se desperdicia porque la función del bombillo, el trabajo del bombillo no es producir calor, sino luz, ¿no? Entonces, para que el bombillo sea más eficiente, pues debe disminuir su entropía, es decir, debe generar el menor calor posible y aumentar su luminosidad, ¿no? Y pues, no sé si han visto, digamos, cómo han evolucionado los bombillos en los últimos 15 años, pues se dan cuenta que los bombillos hoy en día no calientan tanto, ¿no? Es decir, han disminuido esa entropía. De nuevo, esa energía que se desperdicia, que no produce trabajo, que no produce aquel trabajo que se supone que debe producir el sistema, ¿no? Sino que se desperdicia en otra cosa que no, una consecuencia no deseada, ¿no? del sistema. Eh, bueno, el contextualismo lo que busca es reducir esto, ¿no? Es decir, ya la percepción del sistema como un sistema propositivo. Pero ya voy por este punto. Entonces, la primera etapa, ¿no? de esta metodología de los sistemas sociotecnológicos, entonces lo que buscaba era esto, construir esas condiciones para que pudiesen darse los grupos, ¿no? de trabajo semiautónomo, los equipos de trabajo, que esto pudiese fluir a partir de autorganización, autorregulación, a partir de esas condiciones de base, ¿no? Recuerden que la autorganización también se puede gestionar y lo que nos dicen pues es gestionar a partir de esto, es decir, proporcionar estas condiciones en los grupos de trabajo. Si se dan estas condiciones, la autorregulación y la autorregulación se van a dar, ¿no? Van a emerger, más bien, siendo preciso en el lenguaje, ¿no? Si estas 6 condiciones se dan, tenemos entonces autorganización, autorregulación. 6 reglas del juego básicas que permiten entonces esa emergencia de sistemas pues, más complejos, ¿no? Y eso entonces se va a encargar del proceso, ¿no? Entonces la pregunta pues, que siempre nos hacíamos, bueno, entonces ¿dónde queda la labor del gerente, ¿no? del administrador, de quien debe gestionar el sistema? Pues al igual que en el método Vanguard, nos dicen el gerente ya no debe hacerse cargo de del proceso de producción, del trabajo de los trabajadores. Estos que se regulen solos, ¿no? Digamos, aquí tenemos una visión compartida entre ambas metodologías. De nuevo, Vanguard está pensando en servicios. Es el método Tavistock de sistemas tecnológicos todavía está pensando en el proceso industrial, pero en ambos casos vemos una coincidencia y es el gerente, el administrador debe desentenderse del control y de la supervisión del trabajo de sus trabajadores, de sus obreros. O,
de sus trabajadores, porque bueno, en el sector servicios hablar de obreros pues no es muy sensato. Y esto, entonces, pues, ¿qué lo deja? Pues bueno, de nuevo, por un lado, disponer las condiciones para que esa organización se dé, pero una vez se da, ya desentiéndase de eso y más bien dedíquese a la gestión de la frontera. Esto entonces libera a los administradores de tener el rol esencial en únicamente la gestión de la frontera, es decir, de cómo articular ese sistema, ¿no?, con el macrosistema y con otros sistemas dentro de ese macrosistema, ¿no? Y es ahí entonces donde ya viene la parte del contextualismo y es, bueno, cómo eso, ¿no? Cómo lograr entonces que, o más bien, cómo dar esa transición de este administrador que únicamente se dedicaba a controlar el proceso de producción, ¿no?, a buscar cómo articular el sistema con el entorno, ¿no? Recuerden que en el entorno pues, es de donde están los clientes, donde están los proveedores, donde está la competencia y donde están también los socios o de los sectores complementarios de la producción, ¿no? Con ellos es entonces con quienes debe lidiar ahora el administrador, el gerente o el gestor de la organización, ¿no? Y aquí tenemos entonces los conceptos claves, ¿no?, que son los grupos de trabajo semiautónomos, ¿no?, la interdependencia, que es entonces la que busca integrar de forma sinérgica en los sistemas sociotécnicos la parte social y la parte técnica, ¿no? Eh, y por otro lado, pues compaginar, ¿no?, la gestión con esto. Eso en los entornos VUCA es trascendental porque en última instancia entonces es lo que le queda al gestor, ¿no? Cómo lidiar con los entornos VUCA. Entonces ya no solamente es cómo controlar el proceso de producción, sino más bien dedique sus esfuerzos a esto. Recuerden lo que decía Vanguard, ¿no? El 95% del desempeño de la organización está en la estructura del sistema, el 5% en los agentes, ¿no? Entonces, no se dedique a ese 5%, sino dedíquese al 95%, ¿no? Es decir, cómo se determina la estructura y la estructura, pues obviamente se determina a partir de la adaptación. ¿La adaptación a qué? Al entorno, ¿no? Hay, o sea, el entorno determina la estructura de la organización y también, pues obviamente, eso hay que, digamos, enrutarlo, ¿no?, hacia un tipo de estructura que sea óptima para adaptarse al ambiente. Entonces, en última instancia, el ambiente determina la evolución del sistema y la evolución del sistema también determina el ambiente, ¿no? Tenemos entonces varios tipos de entornos, ¿no?, en esa teoría, que van desde los entornos plácidos hasta los entornos turbulentos, ¿no? Eso es lo que denominan los autores la textura causal de los entornos organizacionales. Los entornos plácidos son aleatorios, con baja conectividad, ¿no?, en la cual la organización, pues digamos, tiene, digamos, algún tipo de control de control del entorno, o tenemos elementos turbulentos, ¿no?, que pues es más bien lo que caracteriza a las organizaciones hoy en día, ¿no? Tenemos entornos plácidos cuando el Estado impone aranceles, nacionaliza la producción y pues obviamente tiene una demanda cautiva, ¿no? Pues aquí es fácil, eh, 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 digamos, hay un control del entorno por parte de las organizaciones, pero cuando nos globalizamos, cuando nos abrimos al mercado, pues entramos en entornos mucho más turbulentos. Y estos entornos turbulentos entonces exigen que la estructura se vaya adaptando, ¿no?, a esto. ¿Cómo se adapta la estructura? A partir del aprendizaje. El aprendizaje ya no depende de las ideas revolucionarias que traiga la alta gerencia, que se supone que lo sabe todo, ¿no?, sino a partir de esto, de la base. Una de las características de la autoorganización y de la autorregulación es que tiene un enfoque bottom-up, es decir, en última instancia, la transformación del sistema se da a partir de la base, de lo que aprenden
los trabajadores en las relaciones del proceso de producción, lo que aprenden los mandos bajos y mandos medios en torno a cómo se articulan las mercancías o los bienes, más bien con las necesidades del entorno y así, ¿no? Es decir, todas estas sumas de aprendizajes combinadas en sinergia, pues nos da esta característica, ¿no? De poder transformar, ¿no? Y de poder, pues, sobrevivir y sobre todo adaptarse a esos entornos buca o entornos turbulentos en este caso. Y esto también se vuelve, digamos, como una constante, digamos, en todas las estrategias y todas las metodologías de gestión que vienen a partir de los años 80, ¿no? Las organizaciones tienen que ser inteligentes, las organizaciones tienen que aprender, tienen que cada vez tener flujos de información mucho más eficientes, ¿no? Lo que se aprende, los errores, las experiencias que pasan en esta parte, tienen que poder fluir por todo el sistema, ¿no? Es decir, todos debemos aprender de los errores de este, o lo que le pasó a este, o los accidentes de este, ¿no? Para, pues, poder absorber ese conocimiento y poder adaptarnos mejor a los nuevos cambios, a las nuevas singularidades del entorno, ¿no? Del macrosistema. Y ese de nuevo, pues, es esta segunda parte, ¿no? Y es cómo se da esto, pues bueno, ya no se trata entonces de producir estos contextos, ¿no? Para que sea la autorregulación de la organización de grupos de trabajo semiautónomo o autónomo, sino cómo compaginar el propósito de este sistema con los de los demás, ¿no? Cómo hacer para que los clientes se sientan satisfechos no solamente con el beneficio que les proporciona el bien que les estudiando, sino también que este consumo de este bien les reporte algún valor, ¿no? Volvo durante mucho tiempo, no solamente pues fueron sinónimos de calidad, ¿no? En términos de carrocería, de máquina, sino que también eran los carros más seguros para las familias. Por eso muchas familias, sobre todo en América, en Norteamérica, se inclinaban, era por la compra de este tipo de carros, porque tenían un valor agregado. No solamente era un muy buen carro, sino que además era el más seguro del mercado, ¿no? Entonces, claro, pues si yo soy un padre de familia responsable, pues quiero que el riesgo, ¿no? De un accidente automovilístico pues sea el más bajo posible, ¿no? Porque pues lo que yo busco es la seguridad de mi familia. Y esto, pues de nuevo, estos valores agregados o añadidos, ¿no? Pues únicamente emergen es a partir de esto, ¿no? De elementos de base. Como lo que hablamos la vez pasada acerca no sé, de este tipo de economías de plataforma, como por ejemplo, de los carros, Uber, ¿no? Es decir, Uber inicia, pues, siendo competencia para los taxis, en la primera instancia, porque pues es eso, ¿no? Es gente que transporta gente, y luego empiezan a diversificar. Pero ese proceso de diversificación se da a partir de necesidades de base, ¿no? Alguien que en algún momento un taxista o varios taxistas le dijeron, no, no le llevo a su perrito, a su gatico, esta gente entonces dice, bueno, hagamos un transporte única exclusivamente para mascotas, ¿no? Otro que dice, ¿cómo hago para que me traigan el mercado? No me puedo mover de la casa y pues en época de pandemia lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos Uber Eats, Uber Mercado y bueno, toda una serie de elementos que aprovechan el mismo recurso, es decir, gente que tiene carros y que pues tiene alguna necesidad económica o no, ¿sí? O que quiere simplemente trabajar, poner a producir su carro y ganarse unos pesos con eso, ¿no? De pronto ayudar a la gente y ganarse unos pesos. Y bajo esa condición de posibilidad, pues entonces diversifica la oferta de servicios, ¿no? En este caso, pues lo mismo, es decir, es a partir de esas necesidades de base, oyendo a los clientes, oyendo las experiencias de los trabajadores, a alguien se le ocurrió, oiga, si reforzamos el chasis de pronto, este carro va a ser más seguro, si ponemos airbags, ¿no? Si
si hacemos cinturones de seguridad mucho más resistentes, yo qué sé, o antes los cinturones de seguridad únicamente eran eso, era un cinturón que se ponía uno en la cintura, ¿no? Creo que fue Volvo, si no estoy mal, ahí sí me puedo equivocar, el que puso el sistema atravesado. Entonces, no solamente es en la cintura, sino también acá, es decir, que venga, que cubra todo el pecho, ¿no? Y eso, pues, ¿a quién se le ocurrió? Pues fue a uno de los operarios, no fue al presidente ni al CEO de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, llegamos entonces pues a este principio, ¿no? Es decir, para que haya autorregulación, para que esto sea eficiente, la autoorganización, pues no solamente tenemos que tener unas reglas del juego, los 6 pasos que ya hemos visto, las 6 condiciones, perdón, no solamente tenemos que tener un elemento de tensión, pues obviamente la, la, la- un régimen de competencia, ¿no? Pues además una crisis económica en los años 60 en Noruega, recuerden cómo empieza el capítulo, ¿no? Hay una suerte de desindustrialización, de pérdida de inversores y pues además una presión sindical muy fuerte, pues tenemos entonces aquí un elemento de tensión que nos lleva a tomar la, 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 la decisión, ¿no? De adoptar una nueva organización. Y por otro lado, entonces, como les decía, pues el propósito, ¿no? Ese propósito, pues, de nuevo, siempre fue el mismo, digamos, algo que caracterizaba a las metodologías terroristas y a las del Hard Systems Thinking, del pensamiento sistémico, pues era lo mismo, es decir, era sobrevivir y era incrementar el beneficio, la utilidad de las organizaciones, ¿no? Acá ya no, acá ya los propósitos cambian, ¿no? Ya van mucho más allá, de nuevo, del sentido económico. Bien, vamos a continuar un poquito más. Entonces, bueno, a modo de resumen, tenemos entonces un, una metodología que nos plantea entonces no digamos fusión, sino la sinergia más bien, entre dos características que antes en una relación de subordinación, ¿no? Lo social estaba subordinado a lo técnico, acá lo que se busca es aumentar la productividad, ¿no? Aumentar las utilidades, aumentar la satisfacción de los trabajadores y obviamente disminuir la tensión de los sindicatos, ¿no? A partir de un nuevo enfoque donde ya los sistemas o el subsistema social ya no esté relegado, ¿no? A lo técnico, sino que que sean complementarios, ¿no? Que haya sinergia. Bueno, vamos un poco más a las críticas porque se me acabó el tiempo. Eh, bueno, eso es lo que les comentaba de los propósitos. Una de las complejidades, digamos, que tiene la segunda etapa o la segunda fase de este pensamiento es, bueno, cómo coordinar los propósitos teniendo en cuenta que hay un propósito por parte de los grupos semiautónomos, que sería digamos, el primer nivel de complejidad de la organización. Luego, a nivel organizaciones, y a nivel sistema, pues tenemos entonces múltiples stakeholders, múltiples grupos, ¿no? De interés, cada uno con un propósito, ¿no? Ya a nivel meso. Y tenemos la dimensión económica, que sería pues el nivel macro, el suprasistema, como lo denominan los autores, y es bueno cómo lograr entonces coordinar propósitos. Y además poder generar una coevolución, que esto también de nuevo es algo que para los evolucionistas pues también es algo nuevo, digamos, es algo que también se viene desarrollando desde esa época, y es que de nuevo la evolución no ha dependido de unos compitiendo con otros, sino de unos cooperando con otros. Entonces, para evitar la turbulencia de los entornos VUCA, pues se llevan a cabo estrategias de cooperación, ¿no? Entre elementos complementarios e incluso entre industrias competitivas, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo evitar el conflicto entre organizaciones que se dedican a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es como uno de los retos y unas principales críticas de los autores, ¿no? Cómo compaginar estos propósitos, pues es algo que la teoría no dejó muy claro y las metodologías tampoco. O más bien la metodología que nos proponen aquí en los sistemas sociotecnológicos, eh, nos propone
una serie, como les decía, de herramientas cualitativas para resolver problemas de las organizaciones a partir de este principio de ethics que nos propone Mommsen, creo que era la autora, donde pues lo que se busca es esto, es decir, es hacer un diagnóstico y una evaluación por cada uno de los componentes de la organización a nivel tecnológico, pues entonces esto, ¿no? Se buscan, bueno, diagnosticar primero que todo identificar y luego diagnosticar cuáles son esas oportunidades y limitaciones, ¿no? Que hay a nivel tecnológico que no le permiten, digamos, a la gente poder, digamos, desarrollar toda su potencialidad, ¿no? Eh, o la organización de pronto desarrollar cosas que satisfagan mejor, ¿no? Las necesidades de la demanda, por ejemplo, ¿no? Eh, a nivel de los trabajadores, pues bueno, cómo incrementar, cómo hacer que su trabajo sea más satisfactorio, ¿no? Más allá de los propósitos, del trabajo en equipo, de la autonomía, de las responsabilidades que tienen, ¿no? Es decir, que ya no sean parte de un engranaje, sino que sean, pues eso, personas, ¿no? Eh, dentro de la organización, pues bueno, es cómo diseñar objetivos y misiones, es decir, propósitos que, que jalonen, ¿no? No se me ocurrió una mejor palabra, esta satisfacción, esta realización por parte de los trabajadores que logre que sea mucho más satisfactorio, ¿no? Ese trabajo, que no solamente pues, se encuentre bien trabajando, digamos, con su grupo de gente, sino que además también le encuentre pues, significado a eso que está haciendo, ¿no? Que quiere, digamos, hacer lo que está haciendo, ¿no? No solamente que se sienta bien, sino que además quiera hacerlo. Eh, y pues eso depende obviamente de la organización. Ethics es un acrónimo que pues hace referencia a todos estos elementos. Y por último, pues esto, ¿no? La organización del trabajo, es decir, a partir de las tareas, ¿no? Del que hay que hacer. Y cómo compaginar todo esto, ¿no? Es decir, la tecnología con las tareas, la organización con las tareas, la gente con las tareas, y bueno, cada cosa, pues, tiene que relacionarse con todo lo demás, ¿no? Para, obviamente, alcanzar, digamos, la maximización, si se quiere, ¿no? De cada uno de estos recursos. Mm, Entonces, la nueva tecnología provee la oportunidad para cambiar y mejorar. Hay que distinguir entre los cambios en la implementación fáciles y difíciles. Hay que rediseñar las necesidades del trabajo para ser parte del diseño de las tareas, ¿no? Y así. Es decir, hay que buscar por todos los medios, pues, articular esto y sobre todo buscar sinergias, ¿no? Es como la meta de todo esto. De nuevo, pues esto es a partir de una serie de grupos de trabajo. Y tenemos entonces este modelo de los 9 pasos, que es, digamos, con el que Shell hace pues, esa transformación en los años 70, también a partir de una serie de problemas que se estaban viendo en, 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 en los campos y en los trabajadores en Holanda. Pues bueno, este es, no sé si leer esto, pues bueno, ustedes tienen ya el texto. Voy volviendo a la parte de las críticas. Mm, ¿Qué es lo que me parece, digamos, como importante que tengamos presente, ¿no? Eh, Passmore y un grupo de coautores en el 82 hacen una suerte de revisión sistemática, ¿no? A partir de 134 estudios sobre, pues, la metodología sociotécnica, y en todos, pues, se muestra un éxito bastante notable a partir de la utilización de esta metodología. ¿Qué examinan ellos? Mm, ¿O cuáles son los criterios, digamos, que ellos establecen para hacer el rastreo, perdón, el rastreo del éxito o no de esta metodología? Pues lo hacen a partir entonces de, bueno, cómo funcionan esos grupos autónomos de trabajo, cómo se da ese desarrollo de habilidades, eh, cómo evoluciona esta especificación mínima crítica. Recuerden, aquí se trata es de que los grupos coordinen
no el cómo hacer las cosas, sino el qué hacer, ¿no? Por eso es lo que se refiere al mínimo crítico especificación. La especificación no está en el cómo, sino en el qué. Y bueno, ya medidas comunes a nivel ya sociotécnico, ¿no? De desempeños, de productividad, de desperdicio, etcétera. Es decir, ya cosas más como ingeniería. En promedio, ellos encuentran que en la parte de la dimensión social hay entre un 94 y un 100% de éxito, dado que pues mejora la actitud eh, y pues por tanto la disposición, ¿no?, de los trabajadores frente al ciclo de producción. Y por el lado de la dimensión técnica encuentran pues que también hay una mejora en la productividad de entre un 89 y un 91% de éxito, digamos, en cada una de estas variables, ¿no? Es decir, se plantea, digamos, en el 82 que pues esto es una maravilla, ¿no? Que es lo mejor, digamos, que la mejor estrategia, digamos, que puede llevar a cabo cualquier empresa, pero en la práctica, digamos, muchas de estas organizaciones no están de acuerdo, digamos, con estos estudios, ¿no? Digamos, ya yendo, digamos, a los estudios de caso, lo que encuentra Jackson, pues es esta serie de críticas. Este modelo supone más responsabilidad para los funcionarios, para los operarios, para los trabajadores, y muchas veces los trabajadores no están dispuestos a asumir más responsabilidad. En muchos casos lo que quieren es menos responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues es natural, ¿no? Eh, Muchas veces el trabajador pues no está dispuesto a negociar qué tareas hacer dentro de un grupo de trabajo, sino que lo que quieren es que le digan qué hacer, ¿no? En ese sentido, pues también hay muchos estudiantes que también siempre están preguntando, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque no hay una motivación intrínseca de parte, digamos, de la persona, ¿no? Es decir, el supuesto de que la persona va a querer más responsabilidad, de que va a querer trabajar en equipo, pues de nuevo, muchas veces no es realista. No todo el mundo piensa así, ¿no? Hay gente que es más facilista, que tiene, digamos, una racionalidad más simplista, si se quiere, ¿no? Y pues lo que quiere es que le digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo hacerlo. Mm, Tener que aprender más habilidades, de nuevo, también hay pues mucha resistencia, o hubo, digamos, en algunos grupos de trabajo, mucha resistencia a esto, sobre todo, pues obviamente, donde las tareas eran más complejas, ¿no? Digamos, en tareas mecánicas, por ejemplo, en el ensamblaje de los carros, pues esto de pronto suponía, pues, digamos, alguna oportunidad interesante para los trabajadores, pero, digamos, en tareas más complejas, de pronto ya aprender más habilidades, pues puede ser algo, eh, en inglés la palabra es overwhelming, me olvidé la traducción, qué pena. Eh, ya me acordaré. Mm, por otro lado, como les decía, pues ahorita hay muchos propósitos, pero también muchos intereses, y el hecho de que haya muchos intereses entre los stakeholders, pues también supone fuentes de conflicto. Y esta metodología no tiene, digamos, estrategias muy claras sobre cómo gestionar conflictos. Es decir, si aplicamos a los 9 pasos, van a darse cuenta de que principalmente la metodología lo que propone es, bueno, ¿qué es lo que a ustedes les haría sentirse mejor? ¿Cómo estos grupos de trabajo podrían desempeñar las tareas que plantea la organización de una forma mejor? Y así, ¿no? Es decir, son cosas que sí son muy participativas, muy propositivas, pero a la hora de gestionar conflictos, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasa si los propósitos de la gerencia, los de la demanda y los de los stakeholders de la, perdón, los trabajadores de la organización no se compaginan y no son fácilmente coordinables? La metodología pues se queda cortica un poco en eso. Y por último, pues la parte de la ambigüedad, ¿no? Es decir, en última instancia, pues este trabajo semiautónomo o autónomo, pues plantea una gran cantidad de preguntas, ¿no? Es decir, ok, no, yo me comprometo a aprender una serie de habilidades para poder acompañar el proceso de mis compañeros, ¿no? Poder eh, eh,
ayudarles, ¿no? Cooperar, digamos, cuando pues nos estemos, digamos, colgados en tareas, cuando se retrasa, digamos, el proceso, pero, ¿no? Como cuáles son los mecanismos de esto, esta comunicación, pues va a surgir espontáneamente o hay algún mecanismo para que me hagan caso. Eh, si emergen liderazgos, pues bueno, cómo esos liderazgos pues se van a ver, digamos, legitimados, ¿no? Legitimados, perdón, por la organización, no solamente a nivel del grupo, sino también a partir de los que están por encima, ¿no? De los altos mandos. ¿No? Es decir, hay una serie de preguntas procedimentales, ¿no? Con respecto a la operación del sistema que pues, no quedan respondidas, ¿sí? Por la metodología. Mm, no le da respuesta, digamos, a una gran serie de inquietudes. Y bueno, esto pues es de lo que va el modelo. De nuevo, pues quienes lo usaron lo encontraron bastante exitoso, por lo menos en los estudios que se hicieron, pero pues hay una serie de condiciones que tienen que darse para que esto sea exitoso, ¿no? De nuevo, pues eso, que no haya una fuente de conflicto en la organización, lo cual pues es difícil, ¿no? Eh, que todos estén dispuestos a adaptarse, digamos, a estas condiciones y a las 6 reglas del juego que planteábamos hace unas diapositivas. Y pues de nuevo, pues, ok, esos supuestos, si se dan, fantástico. Y pues encontramos estas tasas tan buenas de éxito, ¿no? Pero si no, pues mm, vamos a forzar, ¿no? A la gente a adaptarse a un sistema, a una metodología, perdón, que de pronto no dé respuesta a esto. ¿Y eso pasó? Sí. Según Jackson, en Francia, los sindicatos vieron esto como una suerte de eh, desadoctrinar a los trabajadores, ¿no? Venderles como una suerte de humo, ¿no? En el sentido en que, bueno, esto es una organización más social, más humana, y que muchas veces lo que buscaba era cómo hacer que la gente, los trabajadores más bien, se cambiaran su actitud, ¿no? Frente al proceso de trabajo. Es decir, en última instancia, no le significaba mejora, sino simplemente buscar que hubiese cambios de actitud a partir, según los franceses, los sindicatos franceses, de reformas muy cosméticas. Eh, pero no, pues obviamente muchos de esos sindicatos lo que perseguían era, pues, ganancias económicas, ¿no? Es decir, mejoren los sueldos, más vacaciones, vacaciones pagas, cosas de estas, pues obviamente ese tipo de metodología lo que buscaba era que el trabajador se sintiera bien haciendo lo que hacía. Entonces, pues de pronto lo que hubo ahí pues fue una incompatibilidad. Pero de nuevo, pues la metodología no ofrecía, digamos, como alternativas, no tenía, digamos, esa variedad requerida en el sistema para hacerse cargo de ese tipo de críticas o de necesidades por parte de los sindicatos, ¿no? Mm, lo único que ofrecía era, pues, eso, ¿no? Condiciones más amables de trabajo, más humanas, para que la gente, pues, se sintiera mejor haciendo lo que ya venía haciendo, ¿no? Y que, pues, no se, que la tecnología, digamos, no fuese una, ¿no? Un determinante de su trabajo, ¿no? Que no subyugara su trabajo, sino todo lo contrario, ¿no? Que la tecnología, pues, fuese algo que realmente, pues, cumpliera con el papel que se supone que debe tener, ¿no? Y es ser una herramienta para el trabajo, no el humano ser una herramienta para, para la tecnología. Bueno, eso es como de lo que va digamos, muy a grandes rasgos. Obviamente, pues es una lectura muy parcial y de lo que es los alcances y los beneficios de esa tecnología. Pero bueno, de nuevo, pues quienes lo usaron les fue bastante bien, de pronto porque tenían estas condiciones. Y si tenemos una organización donde, sobre todo en la parte de servicios, donde es más fácil que esto se dé, pues, o industrias, o más bien, empresas, organizaciones del sector industrial, donde
haya un cierto nivel de complejidad en las tareas, pues es más fácil que esto se dé, ¿no? Si tenemos organizaciones, digamos, de tipo extractivo, de tipo industrial, con tareas muy básicas, muy sencillas, pues es probable que de pronto ese tipo de metodologías pues sean más limitadas, ¿no? Y lo opuesto, ¿no? Es decir, si ya es una tarea, digamos, implica un trabajo muy, muy complejo, pues de nuevo, asumir más responsabilidades, pues de pronto tampoco va a ser lo más idóneo, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos hacia allá, hacia dónde va la cosa. Pues obviamente aquí ya de lo que tenemos, con lo que tenemos que lidiar es más con la complejidad humana y por eso, pues ya la siguiente sesión iniciamos con metodologías que están pensadas para eso, ¿no? Para qué pasa con el conflicto, ¿no? Cómo gestionar el conflicto, cómo hacer que el conflicto no sea un obstáculo para la producción de bienes o servicios, sino que el conflicto nos sirva para encontrar, no sé, mecanismos de aprendizaje más óptimos para hacer organizaciones más resilientes, por ejemplo, ¿no? Eso lo veremos entonces ya en las siguientes metodologías. Bueno, por ahora concluimos con esta parte de las críticas. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta antes de irnos? Camilo, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud, pero no, o sea, no de lo que acabas de explicar, sino es de una nota pasada, profe. Bueno, antes de pasar a notas, ¿alguien tiene alguna inquietud con respecto a lo que vimos ahorita? ¿No? Bueno, entonces permíteme un segundo. Tenemos la grabación.